Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General de la doctora Julia Sáenz, correspondiente al grupo segundo año F. Hoy es miércoles 1 de septiembre de 2021. Permítanme, jóvenes, compartirles pantalla. Un momentito, por favor. Vamos a compartirle pantalla. Esperen un segundo que abrí con un operador, un navegador que no era para eso. Un segundo. Vamos a... Siempre me gusta tener todo esto listo. Pero bueno. Fíjense. La gente entrando tarde y hoy ya estamos pasados de la hora. ¿Ven aquí el sitio web? Sí, profesora. Bien. Cursos virtuales. Material didáctico. Módulo 1 de penal general. Clasificación de la pena. Y nos vamos luego a la individualización de la pena. ¿Están viendo? Solo estamos viendo la página, profesora. Ajá. Gracias, Salvatore. Había un grupo que me estaba diciendo, ¿están viendo? Sí. Ahora sí, Salvatore. Sí, profe. Sí. Bien. Clasificación de la pena. Vamos a ver y vamos a ir rapidito en la clasificación de la pena para irnos a la individualización de la pena. Espero que hayan visto el video que les dije ayer porque voy a preguntar. Clasificación de la pena. Vamos a ver la clasificación de la pena atendiendo a dos aspectos. Al punto de vista legal, es decir, desde la perspectiva del Código Penal, libro primero, y desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista científico, la pena se clasifica en tres grupos. Fíjense, el bien jurídico del que privan al delincuente según su autonomía y la disponibilidad de imposición otorgada al juzgador. Estamos hablando que según el bien jurídico del que privan al delincuente, hablamos de las penas corporales. En Panamá no existen. En otros países existen una pena corporal, la pena de muerte. Hay algunas legislaciones en el continente asiático que azotan a la gente. Cortan los dedos, amputan brazos, manos, a los funcionarios que incurren en peculado, a las personas que roban, que hurtan. Imagínense cuántos socos había aquí en Panamá. Penas privativas de libertad, penas pecuniarias y penas privativas de derechos. Derechos, por ejemplo, que le impiden en algunos a ejercer el voto, en otros le impiden, por ejemplo, ejercer su profesión, los inhabilitan para ejercer su profesión, para ejercer cargos públicos, le impiden ejercer la patria potestad. Pecuniarias son multas, penas privativas de libertad, la prisión, por ejemplo, los arrestos domiciliarios, todo lo que es prisión. Las corporales ya las explicamos.
según su autonomía. El artículo 50 del Código Penal nos habla de principales, de sustitutivas, de accesorias. Y según la disponibilidad de imposición otorgada al jugador, las copulativas cuando pone 2 sanciones, las disyuntivas cuando puede aplicar una y después otra, o tiene la opción para aplicar, perdón, tiene la opción para aplicar una u otra. Por ejemplo, días multas. Puede imponerle la multa y si no la paga, se pasa a pena de prisión. Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista legal, profesora, ¿qué implica? Desde el punto de vista legal, quiere decir, desde el punto de vista legal, me está hablando, jóvenes, desde la perspectiva de la ley penal, es decir, del Código Penal panameño. Entonces nosotros podemos agruparlas en 2 grupos. Uno, según el tipo de persona que cometió la figura delictiva. Si es persona natural o si es persona jurídica. El otro grupo o la otra forma de clasificar desde el punto de vista legal es dependiendo de su autonomía. El artículo 50 que habla de principales, accesorias y sustitutivas. Vamos a ver qué es lo que me dice el Código Penal al respecto, desde el punto de vista legal. Aquí tenemos, fíjense, dónde están ubicadas las penas. Las penas están ubicadas en el libro primero. ¿Por qué en el libro primero del Código Penal y no en el libro segundo? Porque el libro segundo se ocupa exclusivamente de ver los delitos. Es el catálogo de delitos que existe en Panamá. Y el libro primero me habla de los aspectos generales de la ley penal. Esos aspectos generales o las consideraciones generales de la ley penal. ¿A qué hacen referencia? Hacen referencia, yo les he hablado a ustedes, a los postulados básicos, a las garantías penales, a explicar qué es un hecho punible, cuándo estamos ante la presencia de una figura delictiva, cuáles son los elementos, hablan de las penas, de todos esos aspectos básicos del derecho penal. Fíjese, hay algo interesante. El libro primero del Código Penal hace referencia a la dogmática jurídica, causa de justificación, eximente de culpabilidad. Todo esto tiene que ver con la dogmática jurídica. Entonces, ya yo ubiqué dónde están las penas. ¿A quiénes se aplican? El artículo 50 me dice no solamente cuáles son las penas que hay en Panamá y cómo se establecen. El artículo 50 también me indica que estas penas se le aplican a la persona natural, es decir, a los seres humanos, que en una persona natural, ¿quién es un ser humano? Que incurre en la comisión de una figura delictiva. Y el artículo 51 me deja ver claramente que además de la persona natural, la persona jurídica también puede incurrir en la comisión de una figura delictiva. Vamos con la clasificación general que se hacen de las penas a las personas que se aplican a la persona natural. Vemos aquí que hay 3 grupos de penas, las principales, las sustitutivas y las accesorias. Vamos a empezar con las sustitutivas. Las sustitutivas me hablan de la prisión domiciliaria, del trabajo comunitario. ¿Qué pasa con las penas sustitutivas? Las penas sustitutivas es una forma de los subrogados penales, de los sustitutos penales. ¿Qué quiere decir? El juez toma en cuenta determinada circunstancia para cambiar una pena por otra, es decir, para sustituir la pena de prisión, ya sea
por prisión domiciliaria o por trabajo comunitario. ¿Qué pasa con las penas principales? Esto quiere decir que la estructura de la norma penal, incriminante completa, la parte que habla de la punibilidad, que es la sanción por la comisión de una figura delictiva, va a tener o prisión o arresto de fines de semana, o días multa o tratamiento terapéutico disciplinario. Esto es lo que nosotros vamos a encontrar. Por eso son principales. Las sustitutivas nosotros no las vamos a encontrar en la punibilidad. Las sustitutivas van a formar parte de la ejecución de la pena. Ejecución y aplazamiento de la pena. Las accesorias son aquellas que dependiendo de cómo se llevó a cabo el hecho punible o a través de qué se realizó el hecho punible, entonces el juez toma en consideración aplicarla. Por ejemplo, una persona que era funcionaria pública e incurrió en el delito de peculado, para cometer peculado, ¿qué es el peculado así? En palabras sencillas, es apropiarse, apoderarse o no darle el cuidado a los bienes de la administración pública que estaban bajo su cargo como un buen padre de familia. Es decir, no proteger, no cuidar como un buen padre de familia los bienes de la administración pública que tenía a su cargo. Y eso puede ser porque se los apropió, porque no les dio el uso debido, entre otras cosas. Esa persona, aparte de aplicársele la sanción de prisión, oiga, hay que inhabilitarlo para ejercer funciones públicas por un tiempo determinado. Aquel médico, por ejemplo, ginecólogo, que practicaba abortos clandestinos, además de aplicarle una sanción, una pena de prisión por cometer una figura delictiva que es el aborto, oiga, esa persona hay que inhabilitarlo para el ejercicio de su profesión por un tiempo. El comiso, que me preguntaban en otro salón, profesora, ¿qué es el comiso? El comiso es una pena accesoria que consiste en que se le quita a las personas todos los objetos o cosas o bienes producto de una actividad ilícita. Eso pasa al Estado y luego salen las subastas de esos bienes si no se corrobora, si se corrobora que el bien fue obtenido de forma lícita, perdón, se le regresa a la persona. Pero si los bienes fueron obtenidos en forma ilícita, el Estado se queda con ellos. Entonces usted ve esas subastas que salen del Ministerio Público. Ahora imagínense, un carro que pertenece a unos narcotraficantes, que lo avaliaron y que ahí murió un narco y salen en subasta, ¿usted lo va a comprar? No, hombre, película de terror, me salen ahí los fantasmas. Aunque lo arregle, le arregle la carrocería, así sea BMW, Mercedes-Benz, así sea un Lamborghini, me salen ahí los fantasmas, pero bueno, de todo hay en la Viña del Señor. Prohibición de portar armas. Si usted, por ejemplo, incurrió en el delito de violencia doméstica y le amenazó a la persona con una pistola, se ha demostrado que usted es agresivo o agresiva, porque puede ser el hombre o la mujer que incurran en el delito de violencia doméstica, usted hay que suspenderle su permiso de portar arma de fuego. Suspensión de la licencia de conducir. Estamos en las accesorias. Suspensión de la licencia de conducir. Si usted manejando un vehículo a motor, ebrio, en estado de ebriedad, colisionó con otro auto y murieron varias personas
o quedaron con lesiones graves. Esa persona hay que suspenderle la licencia para conducir. Suspensión de patria potestad y el ejercicio de la tutela. Un padre de familia o una madre de familia que incurrieron en delito de maltrato con respecto a los hijos. O el papá que cometió abuso sexual con respecto a sus hijos, violación o abuso deshonesto o estupro. Oiga, se le tiene que suspender la patria potestad, el ejercicio de la tutela. Nunca va a ser estupro, pero violación carnal, abusos deshonestos o actos libidinosos. La inhabilitación para el ejercicio de cargos, oficios o profesión en parques, parvularios, centros escolares, campos o centros deportivos y áreas aledañas o en cualquier lugar donde regularmente agrupen personas menores de edad para que practiquen actividades para su desarrollo integral. Si esa persona fue sancionada por delitos sexuales en perjuicio de un menor de edad, ¿usted cree que ese maestro se le debe reintegrar a un plantel educativo? No, no se le debe integrar un plantel educativo, ni siquiera a una institución de docencia superior. Si violó a un menor, ¿qué me dice que no incurra en el delito de violación a su mayor de edad? Prohibición de residir en determinado lugar. Violó a una víctima. A una persona y va a vivir al lado de la casa donde la persona que violó no puede ser. O dos, pertenece a un cartel, pertenece a una banda, una pandilla. Y hay rencilla y ya se mataron a uno de la barriada. No puede residir en ese mismo lugar. Mire, las penas, ya te doy la palabra, Aldair, un momento. Tú entraste tarde, ¿verdad? Tú entraste tarde. Un momento, vamos a terminar aquí de explicar y te doy la palabra. Hoy tenemos 2 horas. ¿Qué pasa aquí con las accesorias muy discutidas y que hay un anteproyecto de ley que presentaron en la asamblea, presentó un diputado que habla de la eliminación, y lo vamos a analizar ahora, la eliminación de las penas accesorias? Eso es un horror. Revuelvo la mirada y a veces siento espanto. ¿Por qué? Porque eso sería algo totalmente desatinado. Porque estas penas accesorias, ¿qué es lo que me están diciendo? Mire, el sujeto activo cometió una figura delictiva utilizando un medio o una función o un lugar al cual se le debe también suspender nuevamente su estancia o que esté en contacto con esas personas por un tiempo. Hay algo en las condiciones de la figura delictiva que, además de una pena principal, que ya puede ser la pena de prisión, es necesario que se le aplique a ese individuo otras condiciones para resguardar el bien jurídico que con su conducta él afectó. Por eso es importante las figuras de las penas accesorias, porque ¿cómo yo voy a poner, para qué? Para darle un tiempo a que esa persona recapacite, porque teóricamente, una de las funciones de la pena es brindarle a la persona que incurrió en esa medida, brindarle a la persona que incurrió en esa medida una oportunidad de rehabilitación, de resocialización, que se convierta en un ente positivo de cambio
cuando se reintegra a la sociedad. Y teóricamente, la finalidad, acuérdese que la finalidad de la pena tiene un aspecto de represión, es decir, de intimidar, cuando yo les hablo de represión, de castigar, no de intimidar, de castigar a la persona que hizo un mal. Pero también tiene una finalidad de prevención. La prevención es la intimidación legal. Evitar que la persona incurra en la comisión de un hecho delictivo. Otra tercera finalidad de la pena es rehabilitar y resocializar a ese individuo que incurrió en la comisión de una figura delictiva. Ese periodo de tiempo se entiende que se va a estudiar la conducta de esa persona. Por eso hay una famosa junta técnica para que evalúe el comportamiento del privado de libertad y pueda advertir el por qué él cometió el delito y trabajar sobre eso. Eso es desde el punto de vista teórico, y ya yo les he dicho aquí, porque va a depender siempre del tipo de figura delictiva en el cual se incurrió. Si hay, por ejemplo, un homicidio en el cual la persona se defendió y usted me dirá, pero bueno, profesora, actuó en legítima defensa, causa de justificación, sí, pero acuérdese que la ley es precisa y la ley dice, aunque actuó amparado en la causa de justificación, hay requisitos. Si se extralimitó en esos requisitos para que se considere que fue, ya te puse la tardanza, Aldair, y otra niña que entró, Yarami. Pero, por ejemplo, si usted se estaba defendiendo, pero bueno, él le atacó con un puñal y usted tenía un arma de fuego y le disparó. Y le disparó 5 disparos, 5 tiros. Dirían las causas de justificación, se extralimitó. Usted ya con un solo tiro, 2 tiros, lo tenía controlado. Pero ahí lo atacó el miedo, lo atacó ira, una serie de cosas. Y mató a la persona y no se lo consideraron legítima defensa. Vamos a decir que ese es el caso. Créame que esa persona se va a poder resocializar. Pero un violador no, un terrorista jamás. ¿Se fija? Entonces, ¿qué sucede? Esa persona, además de tener una pena principal, ella requiere algo aparte para que le haga entender a satisfacción que lo que hizo está mal. Eso por una parte. Por otra parte, para que ella no lo vuelva a hacer, porque tiene que entender que lo que hizo fue grave. La pena accesoria es fundamental. ¿Qué pasa con las penas principales? Está la pena de prisión, que esa es la pena máxima. Arrestos de fines de semana. Los días multa. Se le aplica, el juez le puede aplicar una multa y si no la cumple, esa multa se convierte en prisión. Tratamiento terapéutico multidisciplinario. Por ejemplo, nosotros vimos ayer, cuando yo les mencioné, vayas a su código, en el artículo 200. En ese artículo 200, ¿qué hablaba? La sanción a la persona que comete violencia doméstica. Y dice, quien hostigue o agreda física, psicológica o patrimonialmente a otro miembro de la familia será sancionado con prisión de 2 a 4 años
o arrestos de fines de semana y tratamiento terapéutico multidisciplinario. ¿Por qué tratamiento multidisciplinario? Se aplica tratamiento terapéutico multidisciplinario en aquellas figuras delictivas que se considera, en las cuales es considerado a quien lo lleva a cabo, es decir, a la gente, como una persona con un alto nivel de agresividad. ¿Ve? Este es el cuadro de las penas. Vamos rápidamente a pasar a ver un anteproyecto de ley muy discutido. Muy discutido. Y que fue presentado en julio. Permítame un momentito que ya le comparto pantalla. Un segundo. Y que tiene que ver sobre la eliminación de las penas accesorias. Vamos a presentárselos. Permítame compartir pantalla. Y me va a decir si lo está viendo. ¿Lo ven, Salvador? Sí, profe. Bien, fíjense. Este es el anteproyecto de ley 039. Se presentó el 19 de julio. Y lleva por título que elimina la pena accesoria en algunos delitos del Código Penal. Fíjense. Por ejemplo, aquí dice en el artículo 149, quien ilegalmente prive a otro de su libertad será sancionado con pena de 1 a 3 años de prisión. Si la privación de libertad fue ordenada o ejecutada por un servidor con abuso de sus funciones, la sanción será de 2 a 4 años. Aquí también de 1 a 3 años de 2 está aumentando penas. Él aquí pone varias cosas y quiero que por favor vamos a comentarlas. ¿Usted qué opina que se estén quitando? ¿Qué decía el artículo 164? Vamos a ver lo que decía el artículo 164. Busquen el Código Penal. El artículo 164. A ver, Analida, léase el artículo 164. ¿Aló? Alair, 164, léaselo. Permítame un segundito, profe, que lo estoy buscando justamente. Deme un segundito nada más. Lo tenía por acá. A ver. Aquí lo tengo, profe. Dice, Ajá. artículo 164. Quien se apodere o informe indebidamente del contenido de una carta, mensaje de correo electrónico, pliego, despacho cablegráfico o de otra naturaleza que no le haya sido dirigido, será sancionado con prisión de 1 a 3 años
o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana. Cuando la persona que ha cometido el delito obtiene algún beneficio o divulgue de información obtenida y de ello resulta perjuicio, será sancionado con 2 a 4 años de prisión o su equivalente en días multa, prisión domiciliaria o trabajo comunitario. Si la persona ha obtenido información a que se refiere el párrafo anterior como servidor público o trabajador de alguna empresa de telecomunicaciones y la divulga, la sanción se aumentará de una sexta parte a la mitad. Ajá. ¿Y qué dice aquí Salvatore? ¿Cómo quedaría ese 164 según este anteproyecto de ley que dicho sea de paso no estoy de acuerdo? Hola, ¿se escucha? Sí, El 160. Me está profesor, una pregunta. No entendí acerca de una cosa sobre lo que estamos estudiando. El proyecto de ley que busca aquí está eliminando lo que usted dice, las penas accesorias, ¿verdad? ajá, Pero entonces le está aumentando años a las condenas. ajá, muy bien. ¿Qué más? Profesor, entonces, pero entonces lo que yo no entiendo es que si en Panamá se sabe que hay una sobrepoblación de presos en muchas cárceles, ¿cómo eso va a solucionar, va a agravar ese problema? ¿Y qué otra cosa? Lee el artículo y vas a hacer el análisis. Léelo, cómo quedó aquí el 164. Si se apodera información indebida contenida en una carta, mensaje, correo electrónico, pliegue, despacho caligráfico u otra naturaleza que no haya sido dirigida, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Cuando la persona que ha cometido el delito obtiene algún beneficio o divulgue la información obtenida y ello resulta perjudicial, será sancionada de 2 a 4 años de prisión. Si la persona ha obtenido información se refiere al párrafo anterior como servidor público o trabajador de una empresa de telecomunicación, se divulga las sanciones aumentará una sexta parte de la... Ah, o sea que no les estaría quitando el cargo de, ¿cómo se dice? No se les estaría dando la pena accesoria de que ya no podría aplicar el cargo político, ¿verdad? Pero ¿en qué parte dice aquí del 164? Del 164 no estamos hablando de un cargo político. Delito. Ah, ok, disculpe, ya, ahora se lo encontré. Mira, quien se apodere o informe indebidamente del contenido de una carta, mensaje, correo electrónico, pliego, despacho cablegráfico o de otra naturaleza que no le haya sido dirigido, será sancionado con 1 a 3 años. Hasta aquí. ¿Qué le quitó? O su equivalente en días multa o arresto de fines de semana. Eso se lo quitó. Ajá. Cuando la persona que ha cometido el delito obtiene algún beneficio o divulga la información obtenida y de ello resulta perjuicio, será sancionado de 2 a 4 años. Si la persona, como me dice aquí mi artículo, o su equivalente en días multa, prisión domiciliaria o trabajo comunitario. ¿Verdad? Entonces, dice aquí, cuando la persona que ha cometido el delito obtiene algún beneficio o divulgue la información obtenida y de ello resulte perjuicio, será sancionado con 2 a 4 años de prisión. Si la persona ha obtenido la información a que se refiere el párrafo anterior como servidor público, en este pedazo, como servidor público o trabajador de alguna empresa de telecomunicación y la divulga, la sanción se aumentará de una sexta parte a la mitad. Aquí, esta era la parte, esta era la excepción. Esta es un agravante de mi tipo penal básico que puede ser cualquier persona. ¿Estamos claros, Salvatore? Sí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Mire por qué lo traje a colación. Fíjese que aquí hay confusión en lo que es una pena accesoria. Por eso la técnica penal legislativa es fundamental. ¿Qué me está diciendo aquí el título? Usted mismo, Aldair, léalo. El título, ¿cómo es? ¿Cómo se llama el título? Que elimina las penas accesorias en algunos delitos del Código Penal.
elimina las penas accesorias en algunos delitos del Código Penal. ¿Qué pasa con la pena accesoria? ¿Qué vimos aquí con la pena accesoria? La pena accesoria la trae nuestro código en el libro primero y dependiendo del tipo de figura delictiva es que la va a aplicar el juez. ¿Y cuáles son las penas accesorias? Multa, inhabilitación para ejercer funciones públicas, inhabilitación para el ejercicio de determinada profesión, comiso, prohibición de portar armas, y ya las acabamos de mencionar. Días multa que se quitó en esa figura delictiva, ¿es pena accesoria o es pena principal? Salvatore. Accesoria. Ay, perdón. ¿Es accesoria o es Los días principal? multas son principales. Es principal. Entonces, mire cómo partimos de la confusión hasta de los conceptos. Por eso lo traje para que lo analizaran. Mire Entonces, cómo traemos confusión de los conceptos. Está eliminando de figuras delictivas penas principales. El que se ponga y o, acuérdense que hablamos de las copulativas o las disyuntivas, que las copulativas el juzgador podía escoger entre una u otra, y las disyuntivas las aplicaba todas. ¿Se fija? Mire, analicemos bien desde el punto de vista del derecho penal. Por eso les digo que esto no es aprenderse las cosas de memoria. Si la persona ha obtenido la información a que se refiere el párrafo anterior como servidor público o trabajador de alguna empresa de telecomunicación y la divulga, la sanción se aumentará de una sexta parte a la mitad. Aquí es donde les digo también que entramos a la parte matemática. Esta. La pena, ¿cuál es? La pena es, por ejemplo, vamos a decir que fuera este el artículo. Esta sanción así que no es de 1 a 3 años y fue servidor público. Yo le puedo aumentar, aquí no me dice si aumentará de una sexta parte o la mitad del mínimo. No me habla si es la mitad del mínimo o la mitad del máximo. Entonces yo le puedo aplicar 3 años más año y medio, porque me habla de una sexta parte a la mitad de la pena. Una sexta parte es 1 sobre 6 y 1 sobre 6 es 1 entre 6. Habría que sacar la operación matemáticas a través de una regla de 3. Entonces, esta persona que ha cometido esto y es un funcionario público, ¿usted cree que debe seguir siendo funcionario público? No, porque a través del cargo cometió el ilícito. Entonces vamos a dejarlo un ratito sin que él esté en la administración pública, porque desde el punto de vista teórico eso lo va a hacer entender, recapacitar la situación. Hay una diferencia entre las penas principales y las penas accesorias, que ya lo vimos. Y el hecho de que se pongan las penas principales, varias penas principales, con los artículos o y no quiere decir con conjunciones o y no quiere decir que eso lo convierte en penas accesorias. No. ¿Ok? ¿Aló? Sí, profe. Seguimos por acá. Fíjese, el artículo 180, vamos a ver qué dice el artículo 180 en el código.
me habla, mire usted. El artículo 180 dice, quien con ánimo de lucro facilite, instigue, reclute u organice de cualquier forma la explotación sexual de personas de uno u otro sexo, será sancionado con prisión de 7 a 9 años y con 200 a 300 días multa. Entonces aquí habla, quien con ánimo de lucro facilite, instigue, reclute u organice de cualquier forma la explotación sexual de personas de uno u otro sexo, será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Se aumentó la pena de prisión y se colocó un agravante específico. Si la persona es menor de edad, si la persona es discapacitada o si está en una situación de vulnerabilidad que impida o inhiba su voluntad. Y sigue aquí colocando una serie de agravantes. ¿Hay allí eliminación de pena accesoria? A ver, Rodelio, le vamos a compartir. ¿Hay eliminación de penas accesorias? Creo que sí, profe. ¿Cuál es la pena accesoria? Para ver, dímela. Sería eliminación de multas, ¿no, profe? A ver, eliminación de días multa. Sí. Vámonos al artículo 50. ¿Dónde están los días multa? Los días multa en las accesorias. ¿Dónde está? ¿Dónde están los días multa? En accesorias, profesora. Los días multa están en accesorias. A ver, hay una diferencia entre días multas y multa. Días multa quiere decir que la persona, si no paga la multa, va presa o que va presa y se le puede cambiar esa pena de prisión por multa. Y si incumple el pago de la multa, va nuevamente preso. Ese es el día multa y es una pena principal. Está en el literal C. La multa solamente es el pago pecuniario de algo, una cantidad de dinero. ¿Estamos claros? Las días multas se aplica una pena de prisión, pero esa pena de prisión se puede convertir en una pena pecuniaria. Se puede convertir en el pago de una multa. Si usted hace el arreglo de pago, si usted incumple ese arreglo de pago, entonces usted se le vuelve a colocar, va a regresar a el centro penitenciario o va a ir al centro penitenciario. También es un subrogado penal. Ahora, mire, un sustituto penal, un subrogado penal. ¿Por qué les traje ese anteproyecto a colación? Para que usted vean hasta qué punto un tema tan sencillo y que a veces se da en maestría, dicen los estudiantes, ya eso ya yo lo di en licenciatura. No. ¿Cómo hay confusión de conceptos en los términos? Han realizado aumentos de pena. Eliminar las penas accesorias implicaría eliminarlas del catálogo de las penas del artículo 50. Eso sería eliminar las penas accesorias. El que yo ponga en la parte de la punibilidad conjunciones y o no me está diciendo que esa es una pena accesoria.
pueden ser penas o copulativas o disyuntivas. Es decir, que el juez la aplique todas o que coja o seleccione una para aplicar en vez de la otra y está dentro de su potestad. Aldair, ¿qué era lo que me ibas a preguntar? ¿Era sobre que entraste tarde? ¿O qué me ibas a preguntar? Bueno, sí, profe, era mencionarle que estoy sin luz y era por eso. Y lo Ok. otro que le iba a comentar era respecto a lo que usted estaba hablando con el caso de la violación, porque me parecía que, por lo menos aquí en Panamá, considero yo que podría agregarse a las accesorias dentro de las penas, algo que se hace en algunos estados, en Estados Unidos, que es que las personas que aparecen como agresores sexuales Ahorita les comparto. Ajá. dentro de la lista de agresores sexuales, tengo entendido que uno, como usted mencionó, esas personas tienen que mudarse lejos de la persona con la que Sí, perpetraron dicho delito, exactamente. y de igual manera tienen que informar a sus nuevos vecinos que ellos son agresores sexuales. O sea, permitir permitir a la sociedad estar anuente del delito que cometieron para Ajá. que es como usted dice, que ese sea un agravante a su delito y que evite un detonante de cierta manera, pues porque permite a quienes están involucrados a su alrededor saber que esa persona cometió dicho delito. Exacto, exacto. Un momentito que le estaba buscando. Vamos con la Ay, caramba. Vamos con la Profesor, individual. Ajá. hablando sobre el tema que acaba de hablar compañero, yo también puedo explicar de que aquí en Panamá también eso todavía no hemos ¿Todavía qué? de colocar, Ajá. algún tipo de letrero a un violador sexual, porque también la justicia aquí en Panamá es muy inconsciente, o sea, inconstante de que a veces juzgan a una persona sin tener una investigación completa. Entonces creo que ahí también puede ser que por eso que aquí en Panamá no se aplica ese tipo de leyes. Tú sabes una cosa, campaña, a mí me parece que en Panamá hay mucho pedófilo oculto. El problema de la pedofilia y de la pederastía tiene que ver, la pedofilia es la atracción hacia personas menores. La pederastía, el pederasta, es aquel que sostiene relaciones sexuales con personas menores de edad. Y esto que voy a decir es fuerte, pero esa es la realidad. Se ven inmiscuidos sectores con alto poder político y económico que practican la pederastía y que son pedófilos. Entonces, no les conviene que existan normas penales fuertes para combatir con este tipo de situaciones. Y tratan, y yo no quiero decir que en Estados Unidos no lo haya. Lo que sucede es que estamos hablando que es una primera potencia, ellas manejan las cosas distintas. Aquí controlan. ¿Por qué la gente? Aquí hicimos un panel, aquí hicimos una mesa redonda sobre la castración química. Y muchos de ustedes dijeron, bueno, profesora, lo que sucede es que, como usted bien lo ha dicho, estamos en el derecho penal científico. El derecho penal científico quiere decir que se basa en la criminología, en los derechos humanos, para establecer normas. Entonces, no podemos afectar los derechos humanos, ni siquiera del que transgrede la norma. Eso es cierto. Pero
Hay que ver cuál fue el tipo de bien jurídico que se afectó y si eso puede ser reiterativo. Yo no digo que ustedes estén defendiendo al violador. Esa opinión de ustedes se entiende porque usted está estudiando el derecho penal y está en el momento en que la gente se siente que él es vengador de los derechos humanos. Las opiniones van variando a través del tiempo. La ciudadanía entera defiende los derechos del violador. Y yo me pregunto, no, la ciudadanía entera no, un gran porcentaje. ¿Por qué se defiende tanto al agresor sexual? Cuando ha incurrido en figuras delictivas graves. ¿Qué me ibas a decir otra vez que te vi con la mano levantada, campaña? No voy a... Que casualmente, yendo en contexto de ustedes, hay un diputado que es acusado actualmente de abuso sexual a un menor y todavía está en cargo, no sabe nada, porque por lo menos en No, ahí tienes problemas con la conexión, Geraldine. Tienes problemas con la conexión. Bien, vamos a pasar ahora que ella se le arregle la conexión, señala. Vamos con Santo Christopher y a mí me parece que Rodelio, ¿tú habías levantado la mano? No. A ver, Christopher y Santo. Ah, era Eric. Christopher, Santo y Eric. A ver, Christopher. Profesora, yo no soy de la parte de la sociedad que está pendiente de defender los derechos humanos de los delincuentes y de los agresores sexuales, mucho menos. Pero creo que igual hay que hacer como un pequeño matiz o una aclaración. Estos grupos no defienden los derechos de un agresor sexual o de un asesino, sino que le ven como simplemente una persona y por la simple condición de persona, pues defienden eso. Lo cual yo no estoy para nada de acuerdo. Para mí, no estoy de acuerdo con eso. Para mí, la pena debe ser proporcional. No podemos regresar el tiempo y sanar a una víctima de abuso, pero sí podemos castigar a la persona que lo hizo. Y podemos evitar que otros niños sean víctimas. Exacto. Y eso, lo que mencionaba un compañero anterior, que no recuerdo su nombre, que en estados, por ejemplo, como en Chicago, he visto, vecindarios uno va y las personas saben que tienen un vecino que es agresor sexual. Y eso hace que uno esté pendiente de sus hijos o de sus hermanos, porque sabe que independientemente de que la persona haya pasado por un proceso de rehabilitación o porque haya estado en la cárcel, tiene una condición psicológica que por más que él como que se resista, al final del día lo va a terminar haciendo. Entonces, como usted decía, aquí en Panamá, pues la parte más alta de la sociedad tenemos ese problema de pedofilia y pederastría, tanto en la cúpula política como en otras cúpulas también. En todas. Sí, ya en todas. Y en todas las áreas religiosas. Mire, no solamente Exacto. han sido los sacerdotes, los imanes, los pastores, en todas las áreas religiosas. Bien, Cristo. Muy bien. Santo. Sí. Con Eric para pasar al siguiente punto. Ajá. Bueno, yo estoy de acuerdo también con lo que dijo mi compañero Christopher y también siento que en parte tiene que ver mucho con el control social que tiene en las esferas de mayor poder, por ejemplo, los políticos y los medios de comunicación, cómo transmiten la información a las demás personas que no tienen tanta educación y que por lo tanto comienzan a defender otros puntos que sinceramente pues lo único que hacen es exponer a más niños en peligro. Exacto. A ver, Cajar, y seguimos al otro punto. Bueno, profesora, yo en realidad estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros y con lo que usted está explicando, pero la verdad, profesora, este tipo de personas
que se están dedicando, como bien usted lo tocó, son personas de poder, personas pudientes, porque me tocó ver a uno de estos miembros de la asamblea mandar imágenes de menores a un amigo de él como gracia. Y si yo no quiero mencionar nombres, yo no ¿Cómo quiero va a mencionar ser? nombres, profesora, porque Sí, los nombres no se mencionan, exacto. no me consta, no tengo la constancia para estar mencionando nombres, pero me tocó ver eso y yo me asombré. Entonces lo triste de esto, profesora, y yo le digo, no es que no esté de acuerdo con este tipo de leyes, sino que muchas veces siento que los que no tenemos ese poder o estamos vulnerables ante la mala administración de la justicia. Y no vaya a ser que si existe este tipo de leyes, le toque a personas que sean inocentes. Y a los que son culpables no se les investiga porque son de nombre o tienen el poder correspondiente para evadir la justicia. Porque eso es lo que hacen estos señores. Entonces, pero en parte, o sea, es que estoy entre un sí y un no, profesora, porque sí me gustaría que existieran que las personas que un momentito, Eric, un minuto para que esto, Moreno, sálgase y que ella haga su examen bien, que ya yo le pongo, eso no le va a afectar su asistencia. Sálgase, ya después usted termina de ver la clase para que ella pueda hacer su examen trimestral tranquila, no tiene ningún problema. Continúa, Gracias, profesora. Continúa, Eric. Sí, entonces, profesora, me encuentro como entre un sí, no, de este tipo de leyes. Yo siento que por la mala administración de la justicia, la desigualdad que existe en la justicia, que no llega a las personas pudientes, pero que llega a las personas de que un momento dado se le acuse inocentemente y no tengan cómo hay una cosa, defenderse. voy a aprovechar la coyuntura de lo que está diciendo Eric. Yo sí puedo creer que una persona adulta, una mujer adulta diga, oye, tú sabes, Eric me violó. Adulto, estamos hablando de dos personas adultas y que no sea del todo cierto y que esté mintiendo porque resulta que ya Eric le dijo, no nos vamos a casar o mira, hasta aquí llegamos. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Pero donde yo no puedo creer que no fue cierto es cuando un menor de edad diga, un niño de 5 años, una niña de 5 años, de 9, de 10, de 12, diga, esa persona que está ahí abusó de mí y narre la historia. Porque esa es una situación tan traumática que es imposible que el niño la esté simulando. Usted ha visto, no sé si usted vio una conferencia que di, que yo conseguí unos diseños que hicieron en Naciones Unidas, en Argentina, en México, y decía la imagen del niño y al lado, yo no miento. ¿Ve? O sea, nosotros tenemos que tener también mucho cuidado. Cuando estamos hablando del menor de edad, y por eso que se debe enfatizar que en el menor de edad tenemos que tener mucho cuidado con lo que el menor dice. Alguien me decía por allí, y que va también con lo que dice Eric, dice, pero mire, doctora, ¿qué pasa si no sale de un matrimonio tortuoso, de un divorcio que fue puño, patada y bofetada? Hay un caso de un artista famoso en México que le está pasando. La mamá
manipula a la niña y la niña señala que ella fue abusada. Ya es una joven, una muchacha de 18 años, de 22 años hoy día. Y eso ha sido todo un trauma porque hay una hermanita, una hermana y hay situaciones diferentes. Y hay un patrón de conducta de la mamá de esa niña. Y hay una duda de la conducta en la cual incurrió ese papá. Son situaciones que se pueden dar, pero eso es 1 en 1.000.000. En la mayoría de los casos eso ocurre. Aquí en Panamá ni siquiera quieren la lista de los pedófilos, ni siquiera la lista de los pedófilos. O sea, aquí no quieren nada. Todo está oculto bajo el sol. Bien, muchachos, estos son temas muy interesantes, pero yo sí necesito que avancemos. Son temas interesantes y son temas a veces muy incómodos para dar, pero hay que hablar de ellos. Y esto se da en todas las esferas sociales. Vamos a hablar ahora de la individualización de la pena. ¿Está viendo aquí? Sí, profesora, sí se ve. Bien. Yo quisiera, antes de hablar de la individualización de la pena, aquí el PowerPoint, que me diga, por ejemplo, Catherine, ¿qué vio usted del video que yo asigné sobre la individualización de la pena, primera parte? ¿Usted qué vio? Buenos días, profesora. Sí, Buenos días, mi amor. A lo que más presta atención o lo que entendí por individualización de la pena es a la hora del cálculo de sacar el tiempo que debe pasar el acusado, ¿no? Dentro del pago de la pena. ¿Qué operación matemática hice yo? Y deme un ejemplo. Por ejemplo, yo tomé unos apuntes aquí, el de la regla de 3, a la hora de cuando se hace el concurso de pena, por lo menos si son 5 años, cómo se debe sacar en meses y en días. Usted hizo 2 cálculos, creo que ese fue el que más me llamó la atención. En el concurso de delitos uno suma, ¿no? Uno suma y la suma total. A ver, Rodelio, ¿tú qué viste? Profe, disculpa, yo no pude ver el video porque estaba laborando, así que hoy me pongo al día a ver el video como estoy día libre. Me A disculpo ver, ajá. A ver, Melanie. Profesora, yo no lo vi porque el día de ayer no tenía internet todo el día y me llegó fue hoy en la mañana. Concepción. Profesora, yo sí lo vi, pero fue hasta la parte de la mitad y se centraba mucho en el artículo 79, que habla acerca de la individualización. También me llamó mucho la atención que habla acerca de la sana voluntad, creo que era del No, que la sana juzga. voluntad, la sana crítica. ¿Y qué La pasó sana, con las operaciones matemáticas? hasta allá sí no llegué, profesora. La próxima clase voy a preguntar sobre ese video, aunque yo vaya a explicar aquí. Santo, ¿qué me querías preguntar? No, profesora, me quedó la manito arriba de lo otro que iba a A la decir. vez, bien. Vamos aquí con la individualización de la pena. El marco conceptual de la individualización de la pena. Nosotros habíamos hablado que la individualización de la pena es un procedimiento de naturaleza procesal y que consiste en un juicio analítico que hace el juez en atención a lo que él ha observado y ha visto en el expediente
Y a través de ese juicio analítico de naturaleza procesal, el juez va a dosificar la pena. Va a establecer la penalidad en un caso determinado. ¿A quién le va a establecer la penalidad? Le va a establecer la penalidad a todas las personas que intervinieron en la comisión de un hecho punible. Llámese autores, autor o autores, llámese partícipes, es decir, cómplice, cómplice primario, cómplice secundario. A todas las personas que en una u otra forma incurrieron en la comisión de un hecho punible. Ese proceso de individualizar la pena es un proceso de análisis. Lo realiza el juez basado en dos cosas. Basado en la sana crítica, basados en el artículo 79 del Código Penal, que me habla de la individualización de la pena y los ítems que toma. Además, él debe observar, fíjese, en ese artículo 79 del Código Penal, abra su artículo 79, usted tiene que andar con código aquí, ahí a mí me va a dar un faracho cuando yo lo veo, que andan viendo para ver si la Virgen le habla. El 79 me habla de tanto aspectos objetivos y subjetivos. Y aquí en estos aspectos hace mención a cualquier condición que pueda modificar su nivel de culpabilidad. ¿Cuáles pueden ser? Pueden ser atenuantes, agravantes, causa de justificación, eximentes de culpabilidad. Todos esos aspectos el juez lo tiene que tomar en cuenta para determinar la penalidad del individuo. Esa sana crítica que es, él va a unir su experiencia profesional, su conocimiento académico, su lógica y su sentido común para poder analizar todo lo que él está encontrando allí en el expediente. Aquí yo les pongo que tomará en cuenta aspectos, pero ese artículo 79 es básico. El bien jurídico que se afecta, el hecho punible, las condiciones de modo, tiempo y lugar, cuáles fueron las causas que motivaron la comisión del delito, condiciones que afectan la antijuridicidad del acto. ¿Cuáles son esas condiciones que afectan la antijuridicidad del acto? Las causas de justificación, porque eliminan el injusto jurídico, las circunstancias agravantes y atenuantes, la comunicabilidad de las circunstancias, las excusas absolutorias, los eximentes de culpabilidad, entre otras cosas. ¿Cuáles son esas etapas de la individualización de la pena? Primero tiene que haber una comisión de la conducta delictiva. Si no hay comisión de la conducta delictiva, jamás se puede iniciar un proceso. La investigación de un proceso. 2, la tipificación de la conducta realizada por el agente. Es decir, debe considerarse que es un delito. Hay que determinar la existencia de la responsabilidad penal del agente. ¿Qué quiere decir determinar la existencia de la responsabilidad penal del agente? Quiere decir, vamos a identificar su culpabilidad. Precisar la sanción, el tipo de sanción y establecer el tiempo de duración. Aquí yo les pongo, desde el punto de vista del derecho penal, yo tengo que tomar en cuenta el artículo 79. Miren, fíjense lo que yo les pongo aquí. El autor, instigador y el cómplice primario serán sancionados con la ley, con la pena que la ley señala al hecho punible. Es decir, igual. Si es 2 o 3 o 4 años que se le va a poner al autor, igual se le pone al instigador, igual se le pone al cómplice primario. Pero mire lo que dice el 81.
Al cómplice secundario será impuesta una pena no menor de la mitad del mínimo, ni mayor de la mitad del máximo. Yo entonces tengo que ir, aquí sí, yo tengo que calcular. Vamos a ver cuál es el tipo de figura delictiva. El tipo de figura delictiva era, por ejemplo, el artículo 232 del Código. ¿Qué me dice a mí el artículo 232 del Código? Quien destruya, posea, dañe o sin autorización de autoridad competente explote o remueva sitio u objeto arqueológico, documento, monumento o bienes que formen parte del patrimonio histórico de la nación. Este es un delito contra el patrimonio histórico de la nación. Artículo 232. Será sancionado con prisión de 5 a 7 años. ¿Y qué me dice aquí del cómplice secundario? Dice, la sanción le será impuesta una pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de la mitad del máximo. ¿Cuál es el mínimo? 5 años. ¿Cuál es la mitad del mínimo? 2 años, 5 meses. 2 años y medio. 2 años y medio, 2 años, 6 meses. 2 años y medio es la mitad del mínimo. Y la mitad del máximo sería 3 años y medio. Yo no le puedo poner 2 años. Ni le puedo poner 4 años. O le pongo los 2 años y medio o le pongo los 3 años y medio. ¿Me expliqué? O le pongo los 4 años. Esa es la operación. Esa es donde hay la famosa tabla, esa que ustedes les mortifican. Y mire lo que dice abajo, el 82. La tentativa será reprimida con pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de los 2/3 de la pena máxima. Entonces yo tengo que ver cuál es la pena máxima para sacarle los 2/3 de esa pena. Es importante que vean ese programa. Aunque lo vamos a hacer aquí en los problemas. Desde el punto de vista del derecho procesal penal, es un procedimiento, ya vimos, en el cual el juez que va a hacer un planteamiento razonado y tiene que explicar por qué va a poner una sanción. ¿Por qué pone ese tipo de sanción y no otra? ¿Por qué aplica 5 años y no los 2 años que es la pena mínima? Porque él considera que no debe ser ni el mínimo ni el máximo, sino que él cree que se le debe poner 4 años. No estamos ni en el máximo ni estamos en el mínimo. Otro de los aspectos del punto de vista procesal es que esa individualización de la pena se manifiesta mediante la sentencia. El principio de congruencia le debe regir esa sentencia. ¿Qué quiere decir? Debe haber una equivalencia entre lo que se hizo y la decisión del juez. Y debe tener un asidero legal, una fundamentación jurídica. Tiene un carácter científico y de dogmática jurídica. No solamente se va a fundamentar en la norma, se tiene que fundamentar en la doctrina. Y se aplica el principio de la sana crítica, que yo les he explicado a ustedes. Y yo les pongo aquí, por ejemplo, lo que tiene que tener el contenido de la audiencia, de la sentencia. Y les pongo el artículo 427 del Código Procesal Penal, el libro tercero, que me habla del procedimiento penal, título tercero, el juicio oral.
mención del tribunal, el lugar y la fecha, enunciado de los hechos y de las circunstancias, la determinación precisa de los hechos y las circunstancias, la valoración de los medios de prueba, las razones legales o doctrinales que sirven para calificar esos hechos, la decisión de absolver o condenar, la decisión condenatoria que va a establecer el tipo de sanción, las generales del imputado, las disposiciones legales aplicadas, las firmas de los jueces que la hubieran dictado y del secretario. Quiero preguntas hasta aquí. Profesora, disculpe, la parte del aumento de la pena que usted dice que es el 2/3 de la pena máxima, ¿cómo sería esa división que no la entendí muy bien? Disculpe. Tú tienes que ver cuál es el tipo, cuál es la figura delictiva. Y de la figura delictiva te tienes que ir a la pena que se establece en la figura delictiva y allí tú vas a ubicar la pena máxima y vas a extraer vamos a decir que la pena máxima sea 5. Tú le vas a aumentar las 2/3 partes de 5. ¿Cuál será las 2/3 partes de 5? Tengo que hacer una multiplicación porque tengo que amplificar, ¿o no? A ver, jóvenes. ¿Cómo saco las 2/3 partes de 5? Sería la mitad de 2 años y medio, si no me equivoco. Las 2/3 partes. ¿Cómo llego a eso? Si yo tengo un pastel y le digo, deme por favor las 2/3 partes. A ver. Aló. ¿Nos quedamos en pausas o nos congelamos todos? Profesora. Hay que pasarlos a decimales. Hay que pasarlos a decimales. A ver, dime, Salvatore. No, ya iba a decir una cosa que me iba a equivocar, que las matemáticas no son mi fuerte. Disculpe. No, de nada. De ninguno de los que estamos en letras es nuestro fuerte. Pero nosotros vamos al súper, nosotros compramos. Entonces yo cuando busco, si yo busco las 2/3 partes, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que multiplicar o que tengo que dividir. Pregunto. Si no me equivoco, tendría que ser el número que estamos buscando, 5, en este caso, por 2/3, y después dividir ese resultado, ¿no? Entre 3. Correcto. Entonces Entre sería 10 entre 3. 10 entre 3. Correcto. Que serían 3,5. Sí, 3.3333. ¿Entendiste, Yaravis? No, profesora, de verdad que no entendí esa parte. Voy a tener que estudiarla bien para poder captarla. Mire, yo les explico allí con una regla de 3 bien facilita. Vamos a ponérselas aquí para que ustedes lo vean visualmente. Un momentito, ¿ah? Un momentito. Vamos a ponérselas aquí. Un segundo. Un segundo.
Un segundo. Ajá. Un minuto, que es que esto aquí dan 50.000 historias. Un segundo. ¿Está viendo? ¿Aló? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora, sí. Sí, profe. Vamos a irnos que vamos a hacer sobre la... Tengo un párrafo de penal de naturaleza aproximadamente en el que se toman en cuenta la individualización de la pena. ¿Qué es lo que son los teléfonos de mi radio? Fíjese. Vamos con el delito continuado. A ver, va a escuchar, ponga atención. Artículo 85. Se considera un solo delito, sígame con el cursor, la infracción repetida de una misma disposición penal, cuando revele ser ejecución del mismo propósito criminal. Y mire que le subrayé, le pinté. En este caso, la pena se aumentará de 1/3 a la mitad. De 1/3 a la mitad. Le pongo un ejemplo. Una nana que se lleva semanalmente una alhaja del joyero de su patrona. Transcurren 6 meses hasta que se dan cuenta de lo sucedido. No es que cada vez que la nana o la persona que hace el aseo en la casa se lleva una prenda del cofre o del alajero de su patrona, hay un hurto con abuso de confianza. No. Se está realizando una misma acción que va a tener un fin común. El mismo propósito criminal. ¿Cuál es el mismo propósito criminal, profesora? Apoderarse de todas las prendas del alajero, del joyero, como usted me llame, la joya, la prenda. Nosotros en Panamá decimos joya, prenda. En otros países se habla de alhaja, la prenda, la alhaja. Entonces, es una sola figura delictiva. Ese es el delito continuado. Cuando se habla del propósito criminal es ese. ¿Cuál era mi intención? Llevarme todas las prendas, todas las joyas que tenían ese alajero. Pero fíjese aquí. Por eso es importante, este es el tema de la próxima clase. Solo la operación matemática. Mire, y nos estamos ya adelantando porque entramos a los problemas. Aquí yo tomé lo del delito continuado, el artículo 81 que dice, de 85, perdón, se aumentará de 1/3 a la mitad en un delito continuado. Yo necesito saber cuál es el delito continuado. Yo le pongo aquí el ejemplo. Un hurto con abuso de confianza en modalidad de delito continuado. ¿Cuál es la sanción? Yo tengo que saber primero en la figura delictiva para poder saber la sanción. Dice, la sanción es de 5 a 10 años de prisión. Como se da en forma continuada, esa es una forma del delito. Quiere decir que es un delito continuado que yo le tengo que aumentar de 1/3 a la mitad. ¿Cuál es la sanción? De 5 a 10 años. Yo tomé la opción de 5 años. Le tengo que aumentar 1/3. 5 años, 3 meses. ¿Cuál es la operación matemática? 5 más 1/3 que divido 1 entre 2 entre 3, que es 0.3. Serían 5 años, 3 meses. Regla de 3, un año tiene 12 meses.
¿Cuántos años representa cuántos meses representa 0.3 años? Entonces, esa X es igual a 0.3 por 12. Me da 3 meses, 6 días. Todo lo que está después del punto son días. ¿Entendiste, Yaravis? No. Sí, profesora, ahora sí ya lo entendí. Está más claro. Ajá. Este video es vital, fundamental. Usted lo tiene que estudiar independientemente que yo en la próxima clase entramos a los problemas y yo voy a partir con este video. No con este video, perdón, con este PowerPoint. Pero sí es importante y yo luego le voy poniendo acá, va tomando todos los elementos del caso. Yo le voy poniendo otros decimal, son los ejemplos. El número que está después del decimal. 6 yo acá le estoy, allá le voy poniendo real, otro ejemplo, ¿ve? En el concurso de delitos que se suma. Es importante que usted, vamos aquí ya a suspender el compartir pantalla. Es importante que usted lo vea, porque esto no es así como que tan sencillito. Para que en la clase, en la próxima clase donde nosotros entramos con los problemas y la individualización de la pena y yo le plantee a usted y yo le exponga a usted las operaciones matemáticas, usted tenga una base, debe ver ese video, individualización de la pena, primera parte. Ese es fundamental. No lo quiere escuchar todo, no lo escuche. Váyase a la mitad donde yo le planteé. Como eso va a diferentes partes, yo tenía que empezarlo desde hacerle la explicación teórica que le hice hoy. Pero como es la primera vez, si todo se lo doy hoy, lo atoro y esa no es la finalidad. Yo le dije que a partir de la próxima semana aprieto el acelerador. El martes vamos a dar la explicación de un problema con la individualización de la pena, con las operaciones matemáticas, pero yo necesito que usted haya antes leído esto, estudiado el tema que le señalé y voy a ir preguntando las palabras. Usted tiene que estudiar. Mire, le digo lo mismo que a mi hija. Me dice, mamá, ya estoy cansada. Sí, pero hay que estudiar, ya se está acabando el año escolar. A todos los niveles, docencia superior y no docencia superior. Tenemos que hacer el esfuerzo. Y hay que estudiar para no ser uno más del montón. Y yo voy a culminar la clase diciéndoles dos cosas. Una, lo que verdad, la libertad al 100%, yo sé que no se puede al 100%. Porque debemos cumplir con ciertos parámetros. Sin embargo, el hombre puede ser libre en la medida en que tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque si usted tiene conocimiento, si usted maneja información, cuando yo le mande a hacer algo, yo Estado o yo otra persona, le mande a hacer algo, usted ya va a poder analizar y decir, no, eso no es bueno, eso no me conviene, eso sí me conviene, eso es verdad lo que se está hablando, eso es mentira. Si usted se mantiene en el bajo nivel de conocimiento, en la baja información, todo lo que le diga a todo el mundo y lo que usted vea por internet, usted lo va a dar como cierto. Y la persona instruida debe hablar bien y escribir bien. Gabriel García Márquez, que es mi escritor favorito, me he leído todas sus obras.
las obras de Cancino, el doctor Cancino, el derecho penal a través de las obras de Gabriel García Márquez, él decía, el escribir bien es un deber revolucionario. Bien, jóvenes, con eso concluyo. Le he dado 2 semanas para que usted vaya estudiando, se vaya preparando. Ya la 3ª semana empezamos con las preguntas y empezamos con todo. Porque usted tiene que salir bien preparado aquí. Siento que tuvimos un primer semestre, los que vienen conmigo, muy bueno. Y sé que este segundo semestre va a ser excelente. ¿Estamos claros? Así es que quiero que vaya viendo los problemas. Fíjese en los canales, fíjese en el canal, perdón. En el material didáctico tengo el análisis de un problema. Y vaya trabajando, muchachos, no nos podemos detener por nada. No nos podemos detener por nada. Los mismos problemas que usted tiene, los puedo tener yo. Hoy en la mañana casi me da un paro cardíaco cuando abro y no había internet. Mi hija tenía que hacer examen. Por eso entendí cuando me dice Moreno, profesora, voy a apagar la luz, voy a apagar la cámara porque mi hija tiene que hacer un examen. Créame que no es nada más apagar la cámara. Ella tiene que debe salir para que la niña pueda hacer bien su examen. ¿Por qué le digo esto? Vivimos las mismas situaciones, pero no nos podemos detener. Tenemos que seguir. No podemos estar como la chachalaca. Tenemos que seguir y hay que buscar alternativas. Si yo veo un estudiante que, profesora, mire, definitivamente yo es que no puedo, pero yo veo que ese estudiante se ve todos los programas de YouTube, no puede tener otra cosa, se ve todos los programas de YouTube, trata de buscar información. Bueno, a la profesora les hackearon claro, ellos están buscando, los hackeadores están buscando obras nuevas, ¿no? Ellos no hackean ya los escritores Luis Jiménez Azúa, porque de todos hay expertos. Y yo veo que la profesora tiene obras de Mirpuy, tiene otras obras, digo, bueno, pues yo voy a tener que tomar esa obra que no es la de ella y voy a leer, pero nada, 0 boleros, yo solamente los observo. Todo el mundo está en no puedo, yo solo los observo. Busco alternativa, eso le dice al profesor, mira, es verdad. En un grupo de WhatsApp, que no voy a mencionar cuál, dice la estudiante, se me pasó. Y manda la foto de unas pintas de cerveza. Yo voy a creer entonces cuando un estudiante me dice que no puede comprar su material para estudiar, no puede comprar un código, su material para estudiar y está buscando pintas. No, eso a mí no me cabe en la cabeza, aquí no me cabe, no lo proceso. Bien, jóvenes, Dios los bendiga ricamente, los quiero mucho, esto lo voy a colgar en el canal, ya lo saben. Hasta pronto, que ya tengo que entrar en la próxima clase. Nos vemos.